mundo submarino a miles de metros de profundidad. Un reino acuático sin fin, donde la luz es solo un mito. El frío extremo penetra hasta los huesos. La presión se convierte en una amenaza para la vida, y un silencio ensordecedor se apodera de este ecosistema perdido en el tiempo. Estos son los abismos marinos, lugares olvidados de la creación, donde la oscuridad es perpetua y en los que criaturas de ensueño y pesadilla se esconden en un hábitat sepulcral. En este ecosistema forjado por la adversidad extrema, la naturaleza se muestra en formas de vida únicas, que rompen los límites entre la realidad y la ficción. El pez baboso de las Marianas desafía la presión más aplastante, habitando el punto más profundo conocido del océano, mientras el gusano tubo gigante, una criatura erguida en la oscuridad, prospera en chimeneas tóxicas, creando vida donde nada debería existir. A diferencia de las aguas superficiales, los abismos marinos no son un paraíso, sino más bien un hostil campo de batalla, donde la vida misma representa una excepción a toda regla. La mantarraya oceánica, con sus alas imponentes, desciende silenciosamente hacia las zonas mesopelágicas, donde la luz poco a poco se desvanece. A pesar de lo recóndito de estas misteriosas aguas, ni siquiera estos aislados abismos escapan de la inclemencia de la cadena alimenticia, imponiendo a unos como voraces depredadores y castigando a otros como desafortunadas presas. El cachalote, un descomunal cetáceo, surca las profundidades en medio de la noche eterna, en búsqueda de calamares gigantes. El menor movimiento en este silencioso hábitat, y de inmediato, este audaz depredador se abalanza contra el cefalópodo. Mientras, el gigantesco elefante marino, un voraz mamífero, se zambulle en las inhóspitas aguas en búsqueda de frescas presas. Abarcando más del 70% de la superficie terrestre, los océanos se extienden por alrededor de unos 361 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale, más o menos, a unas 27 veces el tamaño de Siberia y más del triple de todas las masas continentales juntas. Pese a ser vistos como un gigantesco mundo marino, de hecho, los océanos se dividen en distintas zonas pelágicas dependiendo de su profundidad. En la superficie iluminada, una zona que se extiende hasta los 200 metros de profundidad, la vida marina prospera por doquier, sin ningún tipo de limitante. Tortugas verdes, peces payasos, atunes y enormes tiburones blancos dominan las aguas, disfrutando de toda la abundancia desbordada por el Creador. Descendiendo hasta la línea de los 1000 metros, la zona crepuscular anuncia el desvanecimiento de la luz solar. Aquí, especies con bioluminiscencia como peces linterna empiezan a aparecer, y los pocos rayos de luz que penetran a tales profundidades tan solo dejan entrever siluetas difusas. Entre los 1000 y 4000 metros de profundidad inicia el verdadero abismo marino con la zona de medianoche. En este estrato de las profundidades, la oscuridad es total y perpetua, dejando como única fuente de luz la bioluminiscencia de algunas resilientes especies salvajes que logran sobrevivir a la aplastante presión y temperaturas que descienden hasta los 2 grados centígrados. Tras superar la línea de los 4000 metros bajo la superficie, las llanuras abisales se abren ante la vista, o al menos así sería si existiera al menos siquiera un vestigio de luz. Aquí las hostiles condiciones del abismo se profundizan y, contra todas las probabilidades, singulares formas de vida como pepinos de mar, estrellas marinas y peces de fondo logran prevalecer. Después de los 6000 metros, solo las fosas oceánicas son capaces de albergar tales profundidades. Incluso aquí, en uno de los lugares más inexplorados y misteriosos del planeta, la vida persiste. En recónditos rincones como la fosa de las Marianas, el sitio más profundo de toda la Tierra, en el abismo Challenger, a más de 11.000 metros bajo el nivel del mar, el pez baboso sobrevive a las más inhóspitas condiciones del hábitat. Las oscuras aguas del abismo marino no discriminan entre las distintas formas de vida. Cualquier criatura que se adapte a su en absoluto hospitalario ecosistema es más que bienvenida a zambullirse en la más profunda oscuridad. Solo la inmensidad del abismo marino puede albergar el copioso tamaño del descomunal cachalote. Moviéndose lentamente a través de las profundidades,
esta bestia es uno de esos grandes misterios que esconden las aguas abismales. Su enorme cabeza, destacándose como la característica más distintiva, representando alrededor de 1/3 de su cuerpo y conteniendo un gran órgano spermaceti, una solitaria aleta dorsal parecida a una joroba, en conjunto con un juego de aletas pectorales relativamente pequeñas en forma de remo y una gran aleta caudal, lo hacen un nadador modesto, lo suficientemente hábil como para desplazarse a través de las poco turbulentas aguas. Su copioso cuerpo está teñido en tonos grises o marrón negruzco, cubierto de una piel rugosa y a menudo marcada con numerosas cicatrices de batallas submarinas. Y es que, cuando el cachalote está sumergido, esa paz sepulcral que suele reinar en las profundidades es eclipsada por los más feroces actos de violencia. Dado su desproporcionado tamaño, este titán llega a consumir hasta 1.500 kilogramos de alimento al día. Para suplir este muy exigente apetito, una dieta conformada por gigantescos cefalópodos de hasta media tonelada es más que conveniente. Nadando a través de las gélidas aguas, el cachalote se encuentra al acecho de presas como calamares colosales, así como pulpos y hasta peces de aguas profundas. En este estrato de las profundidades, donde cualquier vestigio de luz solar es solo una ilusión, el cetáceo dentado se basa en un sofisticado sistema de ecolocalización para dar con la ubicación de sus presas en medio de una atemorizante oscuridad. Este avanzado sonar funciona a través de clips de alta intensidad que rebotan con los objetos a su alrededor y le dan a este hábil cazador un mapa sonoro de su entorno. Usando este agudo sentido, incluso esos grandes cefalópodos que se encuentran a cientos de metros de distancia entre el accidentado fondo marino son una presa asequible para este enorme depredador de las tinieblas. Al tiempo que el cachalote domina las profundidades del abismo y, de vez en cuando, emerge a la superficie para respirar, otras especies están eternamente confinadas al hostil suelo marino, a miles de metros de la superficie. Unas de estas son las estrellas marinas. Formadas por un disco central del que se irradian, por lo general, 5 brazos, su tamaño varía desde unos pocos centímetros en algunas especies, hasta incluso más de 1 metro en los ejemplares más grandes. Con sus movimientos lentos, casi milimétricos, las estrellas marinas encajan a la perfección con el entorno congelado en el tiempo de las profundidades abismales. Si bien parecieran inmóviles, a través de sus miles de pies ambulacrales en la parte inferior de sus brazos, estos invertebrados avanzan lentamente sobre el fondo marino. A pesar de su apariencia frágil, estas coloridas habitantes abisales están perfectamente adaptadas a vivir en uno de los ecosistemas más inhóspitos de todo el planeta. Su cuerpo blando, mayormente formado por agua y colágeno, le permite soportar las inclementes presiones del exterior. Así también, al carecer de pulmones, cavidades llenas de aire o huesos rígidos, la estrella marina puede igualar las presiones sin el menor problema. Para soportar las bajas temperaturas, estos invertebrados se basan en un metabolismo inherentemente lento, que les permiten sobrevivir en hábitat donde el termómetro desciende hasta los 0 grados. Cada uno de sus procesos metabólicos, además, están adaptados para llevarse a cabo, incluso en un entorno donde el frío atenta contra la vida. Dado que a tales profundidades no existe siquiera un recuerdo de lo que es la luz solar, las estrellas de mar abisales tienen un sentido de la vista casi inexistente. Adaptándose a la vida en las tinieblas, a través de mecanorreceptores sensibles a las vibraciones y el contacto, pueden navegar y detectar objetos en su entorno. Un muy avanzado sentido del olfato, además, les permite localizar posibles fuentes de alimento, una tarea que, de otra forma, podría resultar casi imposible en medio de la profunda oscuridad. Pese a su aspecto que pareciera completamente inofensivo, lo cierto es que la mayoría de las especies de estrellas de mar son depredadores oportunistas o carroñeras. Cuando moluscos como almejas y mejillones, crustáceos, pólipos de coral, detritos orgánicos y restos de carroña se encuentran en sus alrededores, la estrella de mar no dudará en incorporar estos apetecibles bocadillos a su dieta. Una vez el exquisito olor de una almeja o quizás un crustáceo ha llegado a sus quimiorreceptores, el invertebrado inicia una lenta marcha siguiendo el rastro percibido.
Cuando la presa se trata de un bivalvo, es decir, una almeja o una ostra, esta paciente cazadora utiliza sus largos brazos para envolver la concha de la presa. Posterior a esto, empleando sus potentes pies ambulacrales, en una muestra de su sorprendente fuerza, la estrella ejerce una constante presión sobre la concha, forzándola lentamente a abrirse. Ni siquiera las ostras más fuertes son capaces de resistir ante la sostenida tracción que ejerce la estrella de mar, por lo que cada molusco, tarde o temprano, termina cediendo. En la austeridad de los abismos marinos, los detritos orgánicos que caen de la superficie, también llamados nieve marina, son igualmente una fuente en absoluto despreciable de alimento. Gracias a su metabolismo en extremo aletargado, contrastando con el insaciable apetito del gigante cachalote, las estrellas marinas pueden sobrevivir con comidas muy limitadas, llegando a pasar periodos prolongados de tiempo sin llevarse nada al estómago. Su temperamento lento y calmado, así también, les permite ahorrar la mayor cantidad de energía, sacándole el máximo partido a sus recursos. Este mismo andar sigiloso y calmado se convierte en una hábil medida de supervivencia contra los depredadores que puedan atentar contra la vida de estos majestuosos invertebrados. Para evitar perecer ante las cruentas intenciones de estos asesinos de los abismos, las estrellas de mar se apoyan en su robusta armadura natural formada por placas calcáreas y espinas. Estas forman una barrera física inexpugnable que disuade a la gran mayoría de depredadores que se atreven a ver a estos acorazados invertebrados como una presa. Al verse directamente asediadas por un depredador, algunas estrellas marinas son capaces de segregar sustancias tóxicas o con sabores desagradables que repelen toda intención de atacarlas. Asimismo, incluso después de haber tenido un violento altercado en las oscuras aguas, en una muestra de su irreverencia ante la muerte, gracias a su sorprendente capacidad de regeneración, pueden recuperarse de heridas en brazos y otras partes corporales que, en otros casos, les supondría una muerte inevitable. Lejos del fondo marino, hogar de las estrellas de mar, ascendiendo hasta los 1000 metros bajo la superficie, otro de los colosos que albergan las profundidades oceánicas emerge en el horizonte. Con una envergadura de ala a ala de hasta 7 metros y un descomunal peso de más de 3 toneladas, la mantarraya gigante oceánica se alza, nada más y nada menos que como el pez raya más grande del planeta. Su cuerpo, aplanado y robusto en forma de diamante, con 2 imponentes aletas pectorales que parecen alas, le dan una apariencia llamativa, incluso entre la vastedad de especies que surcan los mares. Su dorso está teñido en tonos de negro y gris oscuro, por lo general con algunos parches blancos o marcas únicas que sirven para identificar a cada individuo. En contraparte, su vientre es mayormente blanco, con algunas manchas oscuras. En este, además, se encuentran sus prominentes lóbulos cefálicos, extensiones carnosas cerca de la boca que cumplen importantes funciones en su alimentación. Si bien este gigantesco pez está, literalmente, a kilómetros de habitar en las cercanías del fondo marino, sí que es capaz de surcar las aguas a sorprendentes profundidades de los abismos, donde la luz apenas penetra y las condiciones de vida se vuelven especialmente hostiles. No obstante, la mayoría del tiempo lo pasa en aguas más superficiales, cerca de arrecifes de coral, montes submarinos y cañones. La mantarraya gigante oceánica desciende a las puertas del abismo marino con una única y muy clara misión: buscar alimento. Descendiendo hasta a 1200 metros bajo la superficie, este enorme pez aparece en las frías y oscuras aguas con su elegante nado con la intención de saciar su apetito. A pesar de tener una apariencia imponente y atemorizante, que pudiese hacer creer que se trata de un voraz cazador, esperando a devorar ingentes cantidades de peces, lo cierto es que el grueso de la dieta de esta colosal manta se conforma de zooplancton, como krill y copépodos, larvas de peces y otros diminutos invertebrados. Así también, las algas microscópicas que conforman el fitoplancton se pueden unir a esta nada pretenciosa dieta. Contrario a la astuta estrella de mar que busca sus presas entre el accidentado suelo oceánico, la mantarraya es una filtradora por excelencia, que se alimenta ingiriendo ingentes cantidades de agua para tamizar su microscópico alimento. Dado su descomunal tamaño,
Este pez necesita devorar copiosas cantidades de alimento para poder suplir sus requerimientos diarios, algo que le toma gran parte de su día. Nadando con la boca abierta y sus lóbulos cefálicos desplegados para dirigir el agua, este glotón utiliza sus placas filtradoras para hacerse de suculentos aperitivos marinos. Aunque es bastante común ver a este robusto pez nadar en completa soledad en las bocas del abismo marino, de hecho, es una especie social, pudiendo convivir en pequeños grupos de entre 2 y 3 ejemplares, y hasta formar congregaciones numerosas de decenas y hasta cientos de mantarrayas. Esas grandes agrupaciones se producen principalmente en aguas más superficiales, donde el alimento es abundante o incluso en estaciones de limpieza. Estas últimas son lugares específicos en arrecifes o montes submarinos, donde peces más pequeños se encargan de quitar los parásitos de su piel, algo que da gran comodidad a las mantas, así como provee alimento a los limpiadores, en lo que es una interesante demostración de mutualismo. Cuando varios de estos peces se agrupan en zonas de alimentación, acostumbran a nadar en círculos concéntricos una detrás de la otra, aglomerando el plancton en un área específica y facilitando el filtrado para todos los miembros del grupo. Para una mayor eficiencia, estas cadenas de alimentación requieren de una meticulosa coordinación, nadando a la misma velocidad y ritmo. Cuando su hábitat se torna sorpresivamente dadivoso, con abundancia de alimento y agradables condiciones climáticas, estos peces cartilaginosos, siguiendo el llamado de la naturaleza, inician la temporada de apareamiento. Para mostrar su receptividad, las hembras liberan señales químicas en forma de feromonas, con lo que atraen a incontables machos deseosos de cópula. Aglomerándose en sus zonas de reproducción, numerosos machos llegan a perseguir a una única hembra en lo que se conoce como tren de cortejo, en una larga línea recta que puede incluir hasta 30 pretendientes. Para poner a prueba las aptitudes de los machos, la hembra puede nadar a altas velocidades, así como realizar giros bruscos y bucles elaborados. Las más exigentes incluso pueden mostrar sus elaboradas fuera del agua, con el fin de evaluar las destrezas de sus pretendientes. En el mundo de las mantarrayas, la competencia por las hembras, en lugar de ser un cruento duelo a muerte, es más bien una carrera de resistencia, en la que solo los machos más fuertes podrán seguir el ritmo. En este elaborado ritual de cortejo, la hembra es quien tiene la palabra final en la elección de su pareja. Una vez que la hembra elige a uno de los pretendientes, el afortunado se invierte y se posiciona ventralmente con ella, y en un corto periodo de tiempo de no más de 90 segundos, utiliza su órgano reproductor cilíndrico para inseminarla. Después de este fugaz encuentro, por supuesto, cada manta toma su camino. Aunque la mayoría de las veces una hembra copula con un único macho durante la época de apareamiento, en ocasiones esta puede mostrarse generosa y otorgarles este codiciado privilegio a varios pretendientes, con lo que aumentan las probabilidades de una fertilización exitosa. No será hasta después de una larga gestación de entre 12 y 13 meses que una tierna cría de 1,5 metros de envergadura emerja en las profundas aguas. Al ser una especie ovovivípara, los huevos se desarrollan y eclosionan dentro de la madre, con las crías naciendo completamente formadas. Con esta joven manta con todas las aptitudes para sobrevivir al hostil ecosistema marino, no existe ni siquiera algo remotamente parecido a cuidados parentales, y tan solo unos minutos después del nacimiento, la cría debe valerse por sí misma. Contrario a la poco maternal mantarraya, las hembras de elefante marino en las orillas son el vivo ejemplo de todos los sacrificios que hacen las madres por sus hijos. Después de una tortuosa temporada de reproducción, ese gigantesco mamífero que alguna vez llegó a pesar casi 1 tonelada, ha perdido hasta 300 kilogramos tras amamantar a su ya no tan pequeña cría. Cuando por fin, esta hostil época del año llega a su fin, tanto hembras como los gigantescos machos regresan a las aguas para recuperar todo el peso que han perdido y prepararse así para la siguiente temporada de apareamiento. Aquí, con sus masivos cuerpos fusiformes, uno tras otro, los enormes mamíferos marinos se zambullen en las profundidades.
en esos lugares que hasta hace poco eran zonas de harenes, donde se concentran ejemplares de ambos sexos, se puede evidenciar claramente el notable polimorfismo entre hembras y machos, además de la marcada diferencia de tamaño, con los más robustos toros llegando a pesar más de 4 toneladas. La característica más relevante de estos es una gran probóscide inflable, que utilizan para emitir sus resonantes exhibiciones de dominancia, y que, además, le da el nombre común a la especie. A pesar de ser un tanto torpes en tierra, al sumergirse en las copiosas aguas, estos pinnípedos se encuentran en su elemento. Su cuerpo, sumado a ser robusto, es altamente hidrodinámico, pudiendo desplazarse con una envidiable facilidad por el agua. Sus aletas traseras fusionadas actúan como una hélice al momento de nadar, brindándoles una propulsión óptima. Ya en el agua, tras semanas de inanición producto de la agitada rutina que conlleva la época de apareamiento, estos mamíferos se disponen a comer como si no hubiera mañana. Si bien en tierra se aglomeran en numerosas colonias, en el mar este comportamiento gregario se extingue casi por completo, limitándose únicamente a áreas donde las presas sobreabundan y en las que coinciden rutas migratorias. A menudo, después de devorar copiosas cantidades de alimento, estos satisfechos gigantes, con el estómago lleno, emergen a la superficie, donde se recuperan tras una extenuante cacería que, si bien les ha dado numerosas presas como recompensa, pone al límite sus habilidades de supervivencia. En sus cortos periodos de tiempo en aguas superficiales, acostumbran a flotar plácidamente, ahorrando energía, oxigenando sus pulmones y aprovechando el calor de la luz solar. Aunque el robusto tamaño de estos pinnípedos pueda hacer intuir que se trata de depredadores ápice de las aguas, que infunden su terror sobre todas las especies marinas, lo cierto es que la posición en la cadena trófica de los elefantes marinos los deja a merced de brutales carnívoros como tiburones blancos y tiburones tigre. No obstante, sin lugar a dudas, el mayor peligro a la supervivencia de los elefantes marinos se presenta en forma de una robusta aleta dorsal en el horizonte. Cuando la todopoderosa orca aparece ante la vista, la esperanza de vida de toda especie salvaje sobre las aguas se esfuma. Con un tamaño de hasta 10 toneladas y hasta 9 metros de largo, las conocidas como ballenas asesinas se convierten en los verdaderos depredadores ápice de los océanos. Su apariencia única encarna la imagen de la muerte misma en una especie animal. Un cuerpo robusto e hidrodinámico es teñido por tonos blanquinegros, con una distintiva mancha ovalada de color blanco detrás de cada ojo, así como una silla de montar gris o pálida posterior a su aleta dorsal. Esta última puede llegar casi 2 metros y es una de las pocas señales que anuncia su inminente presencia en el horizonte. La forma de su cuerpo, en conjunto con sus grandes aletas, le dan una sorprendente velocidad de nado de hasta casi 60 kilómetros por hora. Al tiempo que los elefantes marinos dejan de lado la vida en grupo cuando surcan las aguas, estos cetáceos acostumbran a vivir en grupos familiares muy estables y con estrechos vínculos, llamados pods o manadas. En estos, una añosa hembra se alza como la matriarca, dirigiendo a la manada con su experiencia en cada decisión. Los pods suelen estar conformados por hasta varias decenas de orcas nadando en conjunto, e incluyendo hembras, machos y hasta tiernas crías. La vida social de estos cetáceos dentados está llena de sorpresas, pues llegan a formar lazos en extremo estrechos entre sus miembros. Para facilitar la vida en grupo, las orcas emplean su muy variado repertorio de vocalizaciones, que incluyen clics, silbidos y llamadas pulsadas. Algo impactante de este sofisticado lenguaje es que cada grupo domina su propio dialecto vocal único, por lo que las manadas pueden identificar fácilmente a sus miembros. Los juegos también constituyen un importante medio de socialización. Entre los comportamientos lúdicos se encuentran saltos sobre la superficie, golpes de cola, espionaje sacando la cabeza del agua y nados coordinados a través de largas distancias. Otra de las actividades que las ballenas asesinas suelen hacer en grupo es, por supuesto, cazar.
Como depredadores tope, no existe una especie animal sobre las aguas que esté fuera de la mira de estas feroces asesinas, desde los numerosos cardúmenes de bacalao o arenque, pasando por grandes atunes, focas, leones marinos, delfines y hasta grandes ballenas son, a menudo víctimas del desmedido apetito de estas cazadoras. Ni siquiera otros cruentos depredadores como elefantes marinos y tiburones blancos están exentos de ser depredados por estas incansables bestias. Si bien ver una gigantesca aleta dorsal en el horizonte es una de las peores pesadillas que puede tener cualquier pez, mamífero y en general toda especie salvaje sobre las aguas, divisar a una numerosa manada de orcas en las cercanías elimina cualquier posibilidad de supervivencia. Sumado a sus gigantescos cuerpos de hasta 10.000 kilogramos y sus sorprendentes destrezas de nado, estos delfines presumen de una potente mordida formada por dientes cónicos entrelazados de hasta 10 centímetros de largo. La disposición y fuerza de su dentadura le da un efecto desgarrador, resultando fatal para cualquier posible presa que se tope con su letal mordida. Cuando los hambrientos pods de orcas surcan las aguas en búsqueda de alimento, pasando de ser anárquicas cazadoras, lanzando su mordida al azar sobre todo lo que vean a su paso. Los cetáceos planean hasta el mínimo movimiento en cada uno de sus ataques. Todo inicia con unos pulsátiles clics emitidos por algunos miembros del grupo. Al igual que en el caso del cachalote, estos sirven para poner en marcha su avanzado sentido de la ecolocalización. Con este, pueden mapear su entorno y detectar a numerosas presas incluso a largas distancias. Otra especie salvaje que puede caer en desgracia, estando en la atemorizante mordida de las orcas, es nada más y nada menos que el animal más grande de todo el planeta. La ballena azul, un imponente cetáceo de hasta 30 metros de largo y alrededor de 180 toneladas de peso, es uno de esos gigantes que albergan las profundidades. Con un cuerpo largo y esbelto de color azul grisáceo, con manchas más claras que parecen un patrón de camuflaje, la aparición en el horizonte de este colosal mamífero es todo un espectáculo. Su aleta dorsal triangular es muy pequeña y está ubicada lejos de la espalda, mientras que su aleta caudal es ancha y plana. Aunque por su gigantesco tamaño se pueda pensar que este robusto cetáceo es otro de esos impresionantes habitantes salvajes de los abismos submarinos, lo cierto es que prefiere mantenerse siempre a profundidades no mayores de los 100 metros, donde el alimento es más abundante y las temperaturas agradables. Contrastando con la escasez de las aguas abisales, en estas altitudes más cercanas a la superficie, las fuentes de alimento no suelen ser un problema significativo. Considerando, una vez más, su desproporcionado tamaño, es fácil intuir que este gigante no saciará su apetito precisamente con unas pocas presas. En cambio, es capaz de engullir hasta 4 toneladas diarias de krill, unos diminutos crustáceos parecidos a los camarones. Contrastando con la alimentación de la mucho más pequeña estrella marina en las profundidades del abismo, para la ballena azul sería una misión imposible cazar sus presas una por una, por lo que, en su lugar, es un alimentador por filtración por excelencia, que en cuestión de minutos ingiere varios miles de litros de agua, haciéndose con frescos bocadillos marinos de un solo bocado. Al igual que las depredadoras tope de los mares, la ballena azul también ostenta un útil sentido de ecolocalización. Sin embargo, este no es tan avanzado como el de los cetáceos dentados, aunque aún así le permite ubicar posibles presas. Sus conocimientos de las zonas de alimentación pasados de generación a generación, así como una muy aguda vista, la hace capaz de presentarse a esos lugares donde se concentran hasta miles de toneladas de los pequeños crustáceos. Sin pensarlo dos veces, el cetáceo, al ver tan colosal banquete frente a sus ojos, no duda, y se abalanza sobre el denso cardumen de krill con la boca abierta. Abriendo sus gigantescas fauces, la ballena hace que hasta 70 toneladas de agua entren de una sola vez al interior de su gran boca, arrastrando consigo millones de crustáceos. Ya con las presas en su sitio, el mamífero cierra su boca y con ayuda de su masiva lengua expulsa las ingentes cantidades de agua al exterior. Aquí sus descomunales barbas actúan como un gigante tamiz, reteniendo los krill en el interior.
Con este infinito manjar en su boca, ahora sí, la enorme bestia los deglute, llevándose varios cientos y hasta miles de kilogramos de alimento de una sola vez al estómago. Por supuesto, con solo un bocado no bastará para saciar su copioso apetito, por lo que la ballena azul llega a repetir este elaborado proceso una y otra vez hasta que los crustáceos se agoten o su gigantesco estómago, por fin, se llene. Aunque no son una especie estrictamente social, en zonas de alimentación donde los krill son especialmente abundantes, es posible ver a varias ballenas congregadas, disfrutando de la dadivosidad del creador. Otro momento en el que rompen con su, por lo general, solitaria vida, es cuando inicia la temporada de reproducción. Aquí los grandes machos están más que interesados en hallar hembras fértiles con las cuales copular, por lo que, en un intento de atraerlas, emiten sus ensordecedoras vocalizaciones conocidas como cantos de ballena. Estas estruendosas canciones, que pueden durar desde unos cuantos minutos hasta varias horas, son unos de los sonidos más potentes emitidos por las especies salvajes, pudiendo llegar a viajar varios kilómetros en el agua. No muy lejos del hogar de la imponente ballena azul, otra numerosa manada de cetáceos dentados surca las aguas. Pero esta vez no se trata de las temibles orcas, sino de los mucho más amigables delfines, llegando a medir hasta 4 metros de largo y ostentando un peso de más de media tonelada. Estos populares mamíferos marinos son una de esas especies que, si bien acostumbran a habitar en aguas superficiales, cuando las condiciones lo ameritan, pueden descender varios cientos de metros en las profundidades, perdiéndose en dirección al abismo marino. En su robusto y aerodinámico cuerpo de color gris y vientre en tonos claros, destaca una prominente aleta dorsal en forma de hoz, así como aletas pectorales cortas y puntiagudas. Su hocico es corto y bien definido, mientras que su dentadura se conforma por entre 80 y 100 dientes cónicos. Habitando, a menudo, a solo unos 300 metros de la superficie, los delfines son una especie en extremo gregaria, al igual que las orcas, conviviendo en pods o manadas. Estas congregaciones tienen una dinámica bastante fluida, con individuos constantemente uniéndose y dispersándose hacia otros grupos. Una manada puede conformarse por desde tan solo unos pocos cetáceos hasta cientos, y, en zonas donde el alimento no es una preocupación, incluso las aglomeraciones pueden llegar a alcanzar millares. Por supuesto, para mantener al menos cierto vestigio de orden en estos numerosos grupos, los delfines rigen sus manadas por una muy fluida jerarquía. En manadas grandes, los machos acostumbran a formar coaliciones para asegurarse el dominio del grupo. Dentro de la misma alianza, se establece un orden social interno, en el que un macho se alza como el líder y los demás ejercen funciones de subordinados. Claro está, la posición del líder del grupo es altamente envidiada, por lo que nunca faltan los desafíos hacia el más robusto mamífero por parte de los subalternos. En el mundo de los delfines, la jerarquía masculina se hace valer a través de la fuerza, con golpes de cabeza, mordiscos y hasta persecuciones, teniendo la violencia como primera alternativa para solucionar las disputas. Por lo general, el macho más robusto se posiciona como dominante. Las hembras, por su parte, prefieren dejar las hostilidades de lado y establecer su jerarquía por lazos familiares, en los que las crías heredan la posición social de sus madres. Al igual que en la más tortuosa estructura social de las orcas, en los grupos de hembras delfines, una matriarca añosa se posiciona como la líder del pod. Sin embargo, cuando existe la presencia de machos en la manada, estos acostumbran a tomar el poder, garantizándose el acceso a las hembras y los recursos. Pero, además de imponer su voluntad a la fuerza o por derecho heredado, los delfines no solo se rigen por una compleja jerarquía, sino que prestan una especial atención en el fortalecimiento de los lazos sociales para así mantener los estrechos vínculos del grupo. Como buenos cetáceos, para estos mamíferos, la comunicación es la clave, presumiendo de una muy amplia gama de vocalizaciones. Entre su variado repertorio vocal, los delfines emiten silbidos, ráfagas de pulsos y, claro, clics de ecolocalización. Los juegos también son un comportamiento crucial para preservar la unión de la manada. Al ser altamente curiosos y juguetones, realizan impresionantes acrobacias como saltos fuera del agua, golpes con cola, surfeo en las olas y toques entre ellos.
Así como disfrutan del tiempo de ocio cuando sus estómagos empiezan a gruñir, los que hasta hace nada eran amigables cetáceos se convierten en un abrir y cerrar de ojos, en hábiles cazadores, dispuestos a cobrar todas las vidas que sean necesarias para saciar su apetito. Con una dieta 100% carnívora, caballas, arenques, merluzas y calamares están siempre en su mira. Pasando de aventurarse en infructíferas cacerías en solitario, toda la manada se despliega a la hora de cazar. Por supuesto, al ostentar un muy sensible sentido de ecolocalización, no pierden el tiempo y emiten sus útiles clics para dar con la ubicación exacta de sus presas. Al igual que sus parientes, las orcas, los delfines, cuentan con una infinidad de estrategias a la hora de someter a las víctimas de su mordida. El acarreo de cardúmenes es una de las más utilizadas, que les garantiza una buena cantidad de presas, rodeando a esos grandes bancos de peces y arremetiendo una y otra vez contra ellos. Aquí, su gran agilidad de nado, así como sus dientes cónicos, son perfectos para atrapar a los resbaladizos peces una y otra vez, llegando a consumir hasta 8 kilogramos al día de alimento. En ocasiones, estos grandes festines de peces llegan a llamar la atención de visitas inoportunas, poniendo en peligro a los cetáceos. A pesar de vivir en numerosas manadas, brutales carnívoros como tiburones tigre, tiburones blancos y tiburones toros son una potencial amenaza a la supervivencia de los delfines. Claro está, las todopoderosas orcas tampoco dudarán en ponerle fin a la vida de uno de estos sustanciosos mamíferos y así hacerse con una voluminosa presa. Como contramedida a las hostilidades de estos cazadores, los astutos delfines se basan en su sorprendente agilidad de nado, así como en su frecuente superioridad numérica. De igual manera, ese mismo avanzado sonar biológico que los ayuda a poner sus afilados dientes sobre frescos arenques es extremadamente útil para evitar inoportunos encuentros con depredadores al localizarlos a varios cientos de metros de distancia. Pero ni siquiera con su muy desarrollado sentido de ecolocalización, los delfines son capaces de detectar a uno de los habitantes de las profundidades extremas de los abismos marinos, dada la descomunal distancia a la que se encuentra. Desplazándose lentamente por el suelo submarino hasta a miles de metros de profundidad, el pulpo es una de esas sorprendentes criaturas a las que el creador dotó con todas las habilidades para resistir a las inclementes condiciones de vida abisales. Agrupando a distintas especies, estos cefalópodos se caracterizan por sus largos brazos y cuerpos gelatinosos y flácidos. La densidad de su cuerpo, muy cercana a la del agua, en conjunto con la ausencia de pulmones y vejiga natatoria, hace posible que estos invertebrados puedan resistir a la aplastante presión de los abismos. Sus avanzadas branquias les permiten, además, poder extraer oxígeno del agua, incluso en lugares donde los niveles de este son casi inexistentes. En las oscuras profundidades, donde la visibilidad es limitada, los astutos cefalópodos se apoyan en otros sensibles sentidos de quimiorrecepción y mecanorrecepción para desplazarse a través de las tinieblas. Si bien muchas especies de pulpos son altamente conocidas por su envidiable capacidad de cambiar de color, la mayoría de los habitantes de los abismos carecen de esta habilidad, pues, en un entorno donde la luz es casi inexistente, esa destreza no representa un mecanismo de supervivencia. En cambio, miles de años de evolución les han dado una coloración translúcida, ideal para ocultarse en medio de la oscuridad. Al habitar en un lugar estancado en el tiempo, donde el silencio y la calma suele ser la regla, el pulpo se mueve siempre con extrema lentitud, andando sobre el fondo marino o aprovechando las columnas de agua para flotar. Su temperamento calmado, siempre moviéndose en cámara lenta, le permite, además de pasar desapercibido, ahorrar grandes cantidades de energía y limitando así su ingesta, así como se adaptan a las agobiantes presiones y gélidas temperaturas de los abismos. Los pulpos de aguas profundas hacen lo que deben hacer para lidiar con la escasez abisal de alimento. Sin nada siquiera cercano a la abundancia de las aguas costeras, la dieta de estos cefalópodos que han elegido el fin del mundo como su hogar se basa principalmente de pequeños crustáceos como anfípodos y copépodos, gusanos poliquetos, bivalvos diminutos y, por supuesto, detritos orgánicos en forma de nieve marina que caen de las capas superiores.
Algunos de estos ingeniosos pulpos incluso tienen la capacidad para cazar peces pequeños y devorar carroña. Gracias a su metabolismo en extremo enlentecido, las distintas especies de pulpos de aguas profundas no requieren ingerir grandes cantidades de alimento, conformándose con unos pocos gramos al día. Puesto que divisar el alimento a la distancia no es una alternativa con la luz esfumándose a varios cientos de metros lejos de su hábitat, los pulpos se apoyan en los infinitos quimiorreceptores en sus ventosas para detectar sustancias químicas en el agua, así como el olor de sus presas o carroña, sin importar que se encuentren un tanto remoto. Sus abundantes mecanorreceptores, además, le permiten percibir el menor movimiento en las cercanías, con lo que, dependiendo de la información que reciba, puede decidirse a emprender una cacería, o, por el contrario, a huir por su vida. Si bien suele desplazarse con extremo sigilo, tratando de pasar totalmente desapercibido, al dar con una posible fuente de alimento, llega a mostrar una impresionante agilidad. En medio de los abismos marinos, la comida no es especialmente abundante, por lo que, cuando una presa se presenta en sus dominios, no puede dejar pasar la oportunidad de llevar algo a su estómago. Abalanzándose en un sorpresivo ataque contra sus víctimas, el pulpo arremete con ayuda de sus largos brazos. Utilizando estos como manos y, además, fijándose a sus presas con ayuda de sus ventosas, los cefalópodos impiden que éstas escapen y lentamente se envuelven en sus víctimas, dándoles una horrible muerte en medio de las oscuras aguas. La insuperable flexibilidad de su cuerpo le permite introducirse en lugares recónditos como grietas entre las rocas del accidentado suelo marino, donde dar con posibles presas, asaltando sus escondites. Las elaboradas emboscadas también son una estrategia que no falla cuando se trata de poner sus brazos asesinos sobre una nueva presa. Manteniéndose inmóvil y enterrando su cuerpo parcialmente en el lecho marino, el cazador prepara el plan perfecto para sorprender a sus presas. Después de esperar hasta varias horas a que un crustáceo o quizás un pequeño pez de aguas profundas caiga en la trampa, la enorme paciencia del pulpo trae sus recompensas y una apetecible víctima se acerca al lugar de la trampa. Tras esto, en un abrir y cerrar de ojos, el cefalópodo se lanza contra la indefensa presa, quien pagará caro su error. Pero la cadena alimenticia de los abismos marinos no perdona, y así como el pulpo devora pequeños crustáceos, este hábil sobreviviente, en ocasiones, debe ver cómo su vida llega a su fin a manos de calamares e incluso grandes peces abisales. Al igual que sucede con los pulpos que habitan en aguas superficiales, su comportamiento sigiloso le permite mantenerse lejos de estos peligros potenciales. Asimismo, algunas especies de pulpos abisales tienen la capacidad de liberar una nube de tinta al verse amenazados. Por supuesto, esta es más efectiva en profundidades donde siquiera unos discretos rayos de luz alumbran el entorno. La textura gelatinosa de su cuerpo, además de darle la capacidad de introducirse en espacios reducidos, dificulta que los depredadores puedan inmovilizarlos, haciéndolos presas incómodas de atrapar, por lo que, en muchos casos, al toparse con un pulpo, prefieren ni siquiera intentar darle cacería. Mucho más cerca de la superficie, lejos del oscuro hogar del pulpo, el pez más grande del planeta se abre paso entre las aguas. Con sus hasta 18 metros de longitud y alrededor de 20 toneladas de peso, el tiburón ballena es un verdadero coloso de los mares. Su cuerpo robusto y ancho, con una cabeza aplanada y una boca enorme ubicada en la parte frontal, y no debajo, como en la mayoría de los tiburones, le da una apariencia llamativa. Su dorso tiene una coloración distintiva, con pequeñas manchas blancas o amarillas sobre un fondo gris azulado o marrón, que le otorga un aspecto de cielo estrellado. Como principal medio de propulsión, este escualo posee dos aletas dorsales acompañadas de una aleta caudal en forma de media luna, que le dan un andar lento y calmado y un tanto elegante. A pesar de ostentar una boca llena de miles de diminutos dientes, que podrían dar a entender que se trata de un brutal cazador, esperando para clavar su mordida sobre infinitas presas, la realidad es que esta bestia no los usa para morder, pues, al igual que la gran mantarraya, es un prodigioso filtrador. Gracias a su descomunal tamaño,
este gigante debe consumir hasta varias decenas de alimento por día, lo que conlleva mantenerse siempre en movimiento para filtrar grandes cantidades de agua. La dieta de este carnívoro se basa principalmente en zooplancton, como pequeños crustáceos como krill, copépodos y larvas de cangrejos. Los pequeños peces como sardinas, anchoas, caballas, congregados en grandes cardúmenes y hasta sus huevos, son manjares que este glotón por nada del mundo dejaría pasar, al igual que diminutos calamares que se atraviesen en su camino. Contrario a las ballenas barbadas, el tiburón ballena ostenta un sistema de filtración un tanto diferente e incluso más complejo. Tras llegar a esas grandes concentraciones de zooplancton, al haberlas detectado con su sensible olfato y aguda vista, este gigantesco devorador se lanza hacia los grandes cardúmenes, abriendo su gran boca, arrastrando grandes cantidades de agua y con ellas de jugosas presas. El agua ingerida es expulsada a través de un sofisticado sistema de branquias, donde almohadillas filtradoras retienen el plancton y los pequeños peces. Dada su descomunal cuota de alimento diario, esta bestia de los mares llega a pasar la mayor parte de su rutina filtrando ingentes volúmenes de agua sin parar. Si bien la mayor parte de su tiempo lo pasa en aguas superficiales donde abunda el plancton, en ocasiones puede llegar a descender a las oscuras profundidades, hasta a casi 2000 metros bajo la superficie. Las razones por las cuales desciende hacia las aguas abismales son un tanto misteriosas y pueden estar relacionadas con la persecución de presas que se mueve verticalmente, así como por la necesidad de termorregulación, pues tras pasar varias horas muy cerca de la superficie, el escualo puede zambullirse en las gélidas aguas, donde las temperaturas rondan los 4 grados para enfriarse. Contrario a otras especies como el indomable tiburón blanco, el tiburón ballena se muestra casi siempre dócil, con un temperamento calmado y pacífico. De hecho, es bastante común verlo junto a otras especies como ballenas jorobadas, mantarrayas gigantes o manatíes, conviviendo en completa armonía. Incluso en ocasiones, a pesar de ser principalmente solitarios, pueden llegar a interactuar con otros tiburones ballena, congregándose en grupos de entre 2 y 3 individuos. Estas agrupaciones, por lo general, se producen en áreas donde el alimento es abundante, y todos los miembros del grupo se benefician al poder dar con la ubicación de los cardúmenes de una manera más eficiente. En zonas donde se produce un desove masivo de peces o en las que se congregan cantidades abismales de plancton, incluso se pueden avistar hasta cientos de tiburones ballena en el horizonte, en lo que es todo un espectáculo de la naturaleza. Claro está, estas grandes aglomeraciones tienen el neto objetivo de alimentarse, por lo que no suelen interactuar entre sí o establecer vínculos sociales, así como, mucho menos, ser consideradas manadas. La persecución de estos privilegiados lugares de alimentación masiva los lleva a realizar maratónicas migraciones a través de los mares para saciar su descomunal apetito. Algunos tiburones ballena llegan a recorrer distancias de hasta 20.000 kilómetros en un año en estas monumentales migraciones, atravesando todo el Pacífico, de punta a punta. Por supuesto, estos largos viajes no están exentos de peligros. Si bien, gracias a su exorbitante tamaño, los tiburones ballena adultos sanos no tienen depredadores naturales. Los ejemplares enfermos y las crías pueden ser acechados por tiburones blancos y tiburones tigre, así como, por supuesto, por las depredadores tope de los mares, las temidas ballenas asesinas. Para disuadir estos crueles ataques, su tamaño es su principal mecanismo de defensa, dado a entender que es una presa que se escapa de las capacidades como depredadores de la mayoría de los carnívoros. Así también, cuando, por ejemplo, numerosos pods de orcas arremeten contra uno de estos escualos, una robusta armadura natural representada en una gruesa piel de hasta 10 centímetros logra repeler cualquier tipo de ataque, reduciendo la mayoría de las amenazas a tan solo unos pocos rasguños y saliendo ilesos. Además, cuando la situación se torna adversa, los oscuros y gélidos abismos marinos son un lugar seguro para escapar, al menos momentáneamente, de las hostilidades de los depredadores. Estos gigantescos peces tienen la capacidad de sumergirse a profundidades mayores que las agresivas orcas, por lo que en numerosas ocasiones las asesinas deben ver cómo su presa se escapa entre las tinieblas. Desafortunadamente,
Otra de las amenazas más importantes para los gigantescos tiburones ballenas durante sus maratónicas migraciones no proviene precisamente del mundo salvaje. Las colisiones con barcos son un peligro constante que puede llegar a afectar significativamente a estos escualos. De estos desafortunados encuentros, los peces, por lo general, se terminan llevando la peor parte, recibiendo graves heridas e incluso llegando a la muerte. Las grandes redes de atún y los barcos pesqueros por arrastre también son de los graves peligros a la supervivencia de estos descomunales peces. Si bien su población actual es desconocida, se estima que la especie podría verse amenazada por los distintos desafíos a sus poblaciones. Ocurre con el también gigantesco cachalote, que, pese a que pasa la mayor parte de su vida sumergido en las profundas aguas, a miles de metros de la superficie, en los cortos periodos de tiempo que asciende, puede verse afectado por colisiones con embarcaciones. La contaminación acústica de las aguas también es otro de los desafíos a la supervivencia de estas enormes bestias, pues su sonar biológico es crucial para sus actividades vitales. El auge de la exploración del suelo marino por parte de la industria petrolera y gasífera crea importantes niveles de ruido en el hábitat de este colosal cetáceo, que llegan a opacar su sentido de la ecolocalización. La utilización de sonares de alta intensidad, como los del sector militar, puede aturdir severamente a estos descomunales mamíferos, causando daños auditivos que incluso llegan a ser permanentes. La gloriosa mantarraya gigante oceánica es otro de esos habitantes de las profundidades que resulta gravemente afectado producto de las actividades humanas en los océanos. Aunque tradicionalmente no era considerada una especie de valor para la industria de la pesca, hoy en día su comercialización está en auge, por lo que cada vez son más los barcos pesqueros los que se deciden a capturarla, con el fin de obtener sus placas branquiales, una de sus partes corporales especialmente demandadas en el mercado asiático por su uso en la medicina tradicional. La contaminación de las aguas es otra de las realidades que azotan a las especies marinas en general, tanto a las habitantes de las aguas costeras como a aquellas que se encuentran a miles de metros de la superficie. Cada año, hasta unos 12 millones de toneladas de plásticos son arrojados en los océanos, creando gigantescos parches de basura como la Gran Mancha de Basura del Pacífico, cuya extensión equivale a 3 veces el territorio de Francia. El desecho de sustancias químicas tóxicas como pesticidas, fertilizantes, productos farmacéuticos y metales pesados es otra de esas prácticas que está diezmando ecosistemas enteros y con ello erradicando poblaciones completas de especies animales. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de salvar de la extinción a los habitantes de las profundidades. Con un uso y procesamiento responsable de los plásticos y la promoción del turismo responsable, así como la implementación de regulaciones que promuevan la pesca sostenible, podemos preservar a los indomables habitantes marinos y así estos sigan reinando sobre las aguas. ¿Has quedado maravillado con los relatos de las especies salvajes de los abismos marinos? Entonces, no te vayas sin darnos tu like, así como escribir en la caja de comentarios cuál ha sido la especie que más te ha impactado. Por si quieres ver nuestros nuevos videos en estreno, recuerda que puedes suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones. Por último, para concientizar a más personas acerca de las maravillas que albergan las profundidades oceánicas, comparte este video con tus amigos. Sin más, nos vemos en la próxima con más relatos de enormes cetáceos, temibles tiburones, astutos pulpos y, por supuesto, historias de vidas salvajes.